Este octavo episodio de la serie Como viendo al invisible se titula Experimentando el proceso. En este caso la cita que nos incumbe está en Hebreos 11:29, que nos habla acerca ya del pueblo de Israel y dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La NTV dice que por la fe el pueblo de Israel atravesó el mar rojo. La versión Palabra de Dios para Todos dice que pisaron tierra firme, y la Biblia del lenguaje popular dice que los egipcios, al intentar imitarlos, fueron tragados por las aguas. Y al iniciar este estudio me preguntaba por qué el autor inspirado habla acerca de la fe. ¿Es acaso un sentido de triunfalismo nacionalista que siente el autor a los hebreos al decirnos que por la fe el pueblo de Israel atravesó el mar de manera milagrosa? Lo que sucede es que cuando uno va al registro de la historia citado allí en Hebreos 11:29, uno debe caminar hacia el pasado e ir al libro de Éxodo capítulo 14, y se sorprende entre lo disonante de la historia y la fe del pueblo de Israel mencionada en este versículo. Es que este es el inicio o el principio de los males que se harán evidentes en los israelitas de aquella generación. Y antes de explicarles esto, quisiera abrir un paréntesis y decirles que habitualmente nuestra fe sufre altibajos. Sería altivo señalar la crisis de fe que rodeó al pueblo de Israel y olvidarnos de que con mucho menos nuestra confianza en Dios se torna a veces imperceptible. Nos impacientamos fácilmente, nos quejamos, nos obnubilamos, no miramos la esperanza con el valor que tiene que tener y caemos a veces en la apatía y el desgano. Cerrando entonces este paréntesis, cuando uno lee el capítulo 14 de Éxodo, se encuentra allí a los judíos caminando hacia la dirección establecida por Dios, y hasta ese punto la obediencia del pueblo tenía que ver con la libertad obtenida a partir de la primer Pascua celebrada. Y es el erudito William Lane el que conecta por la fe que menciona el autor a los hebreos con el mandato que Dios le da al pueblo de Israel de continuar, de ir adelante y seguir marchando. Esto está en Éxodo 14:15. Lo que no se imaginaba el pueblo es que iba tras una encerrona, a un lugar sin retorno y sin escape. Es muy llamativo que todo el tiempo Dios siempre estuvo hablando con Moisés, desde aquella zarza y aún pasando por todas las plagas que habían dado libertad a Israel. Dios siempre se mantuvo comunicado con su siervo. Esta comunión diaria con Dios fue un aditivo esencial y motivador para Moisés, que para estas instancias había comprendido que obedecer y confiar son dos cosas que van de la mano. En Éxodo 14:1 y 2, Dios habla con Moisés diciéndole los detalles del circuito a recorrer y le ordena que acampen entre Migdol y el mar. Este área del Mar Rojo es la más angosta del mismo, y uno aquí podría detenerse y pensar algunos caminos alternativos, algo más corto, más directo, pero ir a la orilla del Mar Rojo donde no hay puente ni sistema de cruce para tanta población junta. Por sentido común, cualquier ser humano hubiera evitado abordar el camino hacia el mar, pero es Dios quien los está dirigiendo hacia esas orillas, porque su propósito finalmente se cumpliría en Faraón, en su ejército y el testimonio que todo esto le daría a los egipcios. Este camino tan difícil sería el camino preparado por Dios para liberar finalmente al pueblo y glorificarse en ello. Dios mismo le dice a Moisés que Faraón interpretaría este camino como una confusión por parte de los judíos. Sin embargo, Dios mismo usaría esto para que Faraón nuevamente se endurezca contra el pueblo de Dios. Y con respecto a esto, no debemos olvidarnos que Faraón tenía una carga de animosidad contra Dios inmensa, motivada por su propia impotencia ante las plagas. La obstinación y dureza estaban totalmente exacerbadas por la pérdida de los primogénitos de su imperio. El clamor a los egipcios era signo de una inminente crisis política allí en Egipto. El hombre más poderoso de la antigüedad tuvo la oportunidad de ver con sus propios ojos cómo unos simples y débiles esclavos judíos salían victoriosos sin haber levantado espada alguna, llevándose además consigo los despojos de los egipcios, todo lo que tantos años de esclavitud no habían recibido como pago justo de su trabajo. Esto lo puedes leer en Éxodo 12, desde el 31 al 39. Así que mientras Faraón preparaba su artillería pesada para nuevamente secuestrar al pueblo de Dios, Dios tenía en control todas las cosas e iba a manifestar su gloria ya no por medio de las plagas, sino en el mismísimo Faraón y en todo su ejército, como dice el verso 14:4 de Éxodo. Sabrán entonces los egipcios que yo soy Jehová.
Así que la primera reflexión que tengo en cuanto a esto es que el mal muchas veces es circunstancial y tiene que ver con lo que ocurre, esas cosas que nos juegan una mala pasada, que nos incomodan, como un callejón sin salida. En Éxodo 14:10 se nos dice que al acercarse Faraón, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico, temieron en gran manera y clamaron al Señor. Hay instancias muchas veces tan sombrías que trastocan nuestra realidad a tal punto que así como los israelitas, nosotros también perdemos el gozo de la libertad que tenemos en el Señor. Los ojos de los israelitas puestos en ese enorme ejército los hizo reflexionar humanamente, mas no espiritualmente. Considero que fue porque Faraón dependía de sí mismo para llevar a cabo todos sus planes, pero los israelitas dependían absolutamente del invisible, y esto muchas veces es un dilema existencial, porque naturalmente como seres humanos tenemos un sentido de preservación y supervivencia, pero en la dimensión espiritual, la fe nos llama a entregarnos por completo a la dependencia de Dios, aún nuestra propia vida. Hermanos, es fácil decir que los israelitas no reaccionaron como debieron, pero si somos realistas, reaccionaron como pudieron. Lamentablemente hay muchos idealismos en medio de las iglesias evangélicas, que quizás con la buena intención de buscar la santidad, la desarraigan de todos los procesos que Dios usa para hacernos madurar en la fe y el carácter santo. El idealismo no suele enfocarse en la realidad, ni en la esencia de las cosas, ni en los procesos que todo cambio genuino y verdadero requiere. El idealismo solo ofrece un enfoque, un ideal, un formato, un molde, pero no la verdadera transformación que el Evangelio promueve, comenzando siempre de lo más profundo del corazón del hombre, algo que en Romanos 12:2 y en Hebreos 4:12 nos dice que ocurre donde están nuestros pensamientos, ahí donde somos nosotros en esencia. Así que cuando nos ponemos en los zapatos de los judíos, nos damos cuenta de que no hay idealismos. En este corto lapso de tiempo en libertad, ellos no habían sido curados de la huella que deja la esclavitud en la conciencia. Y habrán escuchado el síndrome de Estocolmo, donde una persona secuestrada se vincula afectivamente con el secuestrador y pierde de esa forma la noción de que ese vínculo es totalmente anormal. Bueno, así muy parecido es el síndrome de adaptación que surge en un esclavo, que prefiere quedarse en esa instancia por miedo. Y fíjate en lo siguiente, cuando uno lee en Éxodo capítulo 14, el 11 y el 12, se da cuenta de que esto se manifiesta en las quejas que comenzó a tener el pueblo, contra Moisés obviamente. Ellos dicen, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que ser un cadáver en el desierto. Estas son sus palabras. Y entendamos que aunque los judíos habían abandonado las tierras egipcias, todavía persistían en ellos los efectos nocivos de tantos años subyugados al esclavismo, a tal punto que desde este capítulo ya no se mencionará la dureza de Faraón, sino que comenzaremos a ver la dureza del propio pueblo de Dios, que abatido por diferentes situaciones, comienza a evidenciar un corazón de queja, lleno de murmuración y obstinación contra Moisés y el Señor. En el Salmo 81:11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. En el 12 dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. ¿Recuerdan que hace un momento les decía que cuando los israelitas vieron a Faraón venir con su ejército, ellos reflexionaron como cualquier mortal sin esperanza? Lo que nos respondimos es, ¿para qué sucedió esto? Miren, lidiar con los conflictos circunstanciales es un medio útil en manos de Dios para que aprendamos a lidiar con conflictos a nivel personal, emocionales, de pensamiento y acción. Libertad no necesariamente implica madurez. Para ser libre se requiere que aquello que esclaviza no tenga efecto sobre la persona. Para ser maduros se requiere que la persona desarrolle su carácter para no comportarse como si fuera un esclavo. Por lo tanto, ser libres espiritualmente no necesariamente implica ser maduros espirituales. Por esto vemos a un pueblo libre que en medio de la dificultad se queja ante Moisés. Y así también vemos a un Moisés igualmente libre
que en medio de la misma dificultad, lo único que hace es tener palabras alentadoras de parte de Dios hacia el pueblo. Y esto se lee en Éxodo 14, 13 y 14, cuando Moisés dice: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. En el mientras tanto, Dios escucha el clamor del pueblo y le dice a Moisés: ¿por qué claman a mí? Diles que marchen, y tú toma tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por medio del mar pisando tierra seca. Dice que vino un viento recio aquella noche, que volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas como un muro de izquierda a derecha. Así que luego de que el pueblo de Israel cruzó en seco, Dios permitió que los egipcios avancen hasta la mitad del mar. Y el libro de Éxodo menciona que fue un paso complicado para ellos por obrar de Dios, y entraron en pánico a tal punto que Faraón y los suyos se dieron cuenta tarde de que Jehová peleaba por ellos. Así que Moisés puso su mano sobre el mar, y el mar aplastó y cubrió todo el ejército de Faraón. Israel vio con sus propios ojos esta vez no un ejército embravecido, sino uno totalmente destruido y sus restos en las orillas del mar. Israel vio cómo Dios ejecutó contra los egipcios y temieron al Señor y creyeron en Él y en Moisés, su siervo. Hermanos, la fe también es una cuestión de procesos. Etimológicamente, proceso nos lleva a la idea de algo que avanza y se desarrolla. Un proceso es una serie de fenómenos sucesivos que van conformando una totalidad. Y así como un gran edificio comienza con el primer punto de andamiaje, así como la vida humana adulta comienza necesariamente con la célula embrionaria, así también la vida espiritual, la vida de fe, contiene procesos de transformación y cambios. Es esperable en el proceso que se vean cambios positivos, pero también es común que los procesos demuestren y evidencien aquellas cosas que no hablan tan bien de nosotros, cosas que suelen contradecir los principios y valores que sostenemos. Aún muchas veces los procesos pueden intervenirnos tan profundamente que podemos quedar detenidos. Puede pasar, pero ¿es eso lo que Dios quiere? ¿Quiere Dios detener nuestra marcha en la vida espiritual? Si miramos a Israel en aquella instancia, su pasado de esclavitud los hacía sentir impotentes en sus fuerzas para continuar. El ejército egipcio exponía miedo y desconfianza en las decisiones presentes que ellos debían tomar. A su vez tenían el mar por delante, el futuro era sombrío y oscuro, no tenían ninguna chance en sus propias fuerzas. En Filipenses 3, 13 y 14, Pablo nos dice que en relación a la esperanza que tenemos, olvídense de todo lo que queda atrás. Y no lo dice como una licencia para pecar, lo dice para que el pasado no sea un impedimento al progreso cristiano. Y en relación a cualquier cosa que intente detenerlo en el futuro, él dice: me extiendo a lo que está por delante, es decir, miro a lo que viene, no me detengo, prosigo para recibir el premio que Dios me ofreció al llamarme por medio del Señor Jesucristo. Esto no significa autosuficiencia, sino total dependencia. Cuando Dios supo que Faraón venía por la espalda de Israel, los protegió con la nube, y cuando se interpuso el mar que tenían por delante, su poder abrió las aguas para que sigan marchando, para que nada los detenga. La fe es un proceso, y el proceso muchas veces requiere la duda, para que mediante lo imposible aprendamos quién es nuestro Dios grande y fuerte, que pelea por nosotros, que aplasta al enemigo y que nos forja en paciencia mientras caminamos a su encuentro. La victoria en el Mar Rojo se hizo evidente para testimonio de los egipcios, para temor de los israelitas y para la gloria de Dios. Así también serán nuestras victorias, hermano, porque cuando somos transformados a la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4:13, el testimonio es al mundo, nosotros aprendemos el temor a Dios y eso le glorifica. Pedro en su primera carta dice que la fe sufre procesos de purificación como lo sufre el oro puesto al fuego. Lo mismo sucede con el pámpano, que para que lleve más fruto, el labrador trabaja en el mismo. Son procesos, hermanos. No significa que Dios nos ha abandonado, significa literalmente lo contrario, que tiene especial atención de nosotros mientras avanzamos. Que Dios te bendiga.